Esta iniciativa empezó en el 2022, cuando teníamos todavía la pandemia. Pues no podíamos llegar a mucha gente y decidimos hacerlos por medios digitales y empezamos a tener reuniones primero de corresponsables o de enlaces de protección civil, y después surgió la idea de que pues habría que dar unos temas, ir hablando con la gente, porque pues hay un poco de falta de coordinación en algunos lugares, hay gente nueva que va entrando, entonces es ir actualizando a la gente en diversos temas. El inicio del año normalmente son temas eh, pues de cómo iniciar un programa interno, qué aspectos tomar en cuenta, ir explicándoles cómo hacer algunos procedimientos. Y bueno, pues poco a poco hemos ido creciendo, empezamos invitando o hubo gente que vio nuestro trabajo y que empezó a unirse. Hay gente de diversos estados que no son del ISSSTE, pero que pues comentamos que tampoco estamos descubriendo el hilo negro. Es información pública, es información que al contrario nos sirve para coordinarnos con otras instancias. Hay de varias instancias municipales, estatales, federales, y bueno, pues aquí estamos, ahorita, pues casi cada semana tenemos aproximadamente entre 200, 300 y a veces hasta 400 gentes que nos escuchan, que nos siguen, y que bueno, pues también los estamos invitando para si quieren dar algún tema, su punto de vista en algún tema, pues se les permite los micrófonos. Eh, el, bueno, es más o menos el trabajo que se ha hecho, y el programa, bueno, le llamamos Programa Permanente de Capacitación para Personal del ISSSTE. Pues también lo que les requerimos es de que porque hay gente que quiere reconocimientos, y bueno, eh, lo que sí les decimos es de que al final del año, les pasamos unas pequeñas preguntas al final de cada tema, y después meten esos datos y contestan sus preguntas, y vamos juntando esa información para que al final del año los que tengan más de 40 horas de capacitación se les dé ese reconocimiento, y lo firma la Subdirección de Recursos Materiales del ISSSTE, que es mi escalón superior, y pues con todo gusto les damos ese reconocimiento. Y bueno, pues si me permite, maestra, yo leer su reseña. Es la maestra Blanca Mendoza Fuentes. Es equinoterapeuta, licenciada en psicología, maestra en gestión integral de riesgo de desastre. Cuenta con casi 10 años de experiencia como primer respondiente. Ha sido adscrita al Estado Mayor Policial de la Unidad de Investigación, así como a la Unidad de la Policía Metropolitana Montada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el programa Plan de Auxilio a la Población. También es capacitadora de protección civil en el Instituto Mexicano del Seguro Social, docente de la en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Además, es representante de la Ciudad de México en la Asociación Mundial de Psicología en Emergencias. Es la maestra Blanca la que nos va a dar el día de hoy el tema de la importancia de la salud mental en los intervinientes de emergencias y desastres. Pues maestra, este es su grupo, y la escuchamos. Hola, pues buen día. Quiero agradecer este espacio. Es un placer poder compartir esta pasión que yo tengo por la psicología en emergencias, y me gusta buscar espacios donde podamos socializar estos conceptos y sobre todo pues apoyarnos entre colegas. Es un tema que aún da para mucho, se está investigando demasiado, pero sobre todo pienso que tenemos que empezar a echar mano de toda la información que tenemos y bajarla a nuestras instituciones y hacer la práctica. De nada sirve la información si está en un libro, si está en una investigación, si ahora la tenemos a la mano en un clic, ¿no? Alba, adelante.
Permítame, le habilitamos el micrófono. Adelante, Alba. Creo que se equivocó. Bueno, Adelante, maestro. pues me gustaría que se sintieran en la confianza de, ok, gracias, Alba. Pues en la confianza de levantar la mano, de interrumpir en el momento que ustedes lo requieran para hacer una intervención, aclarar una duda, un comentario. Así es como se genera el conocimiento compartiendo esta información. Les decía que agradezco mucho este espacio. Había tenido la oportunidad de tomar estas capacitaciones y me gusta que sea una capacitación continua porque hay bastante información y bueno, sus perfiles son tan ricos que traté de hacer esta presentación lo más digerible posible y sobre todo práctica, ¿no? Ya entre psicólogos nos hablamos con un argot diferente, pero sabía que tenían un perfil muy grande y traté de hacerlo pues muy sencilla la presentación. Entonces, me gustaría primero aclararles que yo vivo en la Ciudad de México, pues estamos en una zona sísmica, lo cual es probable que si hay un sismo, pues tenga que evacuar este espacio y pues regresaría en unos minutos. Me gustaría que me dijeran, veo de dónde nos saludan y veo que está de Tlaxcala, de la Ciudad de México, Baja California, de Grupo Maya, de Durango. Muchas gracias. Bueno, pues comenzaré platicándoles un poquito de cómo fue que empezó a tener esta idea sobre la psicología de emergencias. Yo comencé dentro de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tuve una capacitación, estuve internada en la academia, pero en esa capacitación que me dieron nunca me dieron una formación en primeros auxilios, en una técnica de autocuidado, de forma que cuando yo bajé de la academia, pues bueno, yo ya me sentía poderosa para poder trabajar ante una emergencia. Y entonces recuerdo perfectamente que cuando yo tuve el primer incidente, em, era una manifestación muy fuerte y entonces en esa manifestación corrimos mucho tiempo. Yo les comento que mido 1,56. En ese tiempo pesaba 47 kilos, imagínense. Y entonces cargando el equipo antimotín, corriendo, tenía mucha condición física. Y entonces cuando comienza ese proceso de disuasión de las personas, de los manifestantes, empieza el gas lacrimógeno, empieza uno a correr y recordé que a dos personas metieron un petardo jalaron el chaleco de mi compañero, le metieron un petardo y mi compañero se empezó a quemar. Yo en ese momento pues estaba con mucho miedo, estaba con mucho estrés y entonces no sabía qué hacer, ¿no? Y entonces yo lo que hice, pues empecé como a tratar de calmarme, a ubicarme, porque hubo un momento que yo no sabía en dónde estaba, ¿no? Ya me había perdido entre correr y yo estaba entre los manifestantes. Y entonces fue un proceso tan complejo para mí que esa noche yo bajé 5 kilos, ¿no? Me descompensé, llegué a casa, le platiqué a mi familia, lloré y me quedé dormida. Y entonces platicaba con mis compañeros si esto era normal, y mis compañeros, en su mayoría hombres, decían que a ellos, pues sí, era complicado, era triste, era sorprendente, pero que ya estaban acostumbrados y que, pues, ahora sí que no pasaba nada, después de un tiempo te acostumbras, era el comentario que ellos decían, y lo dejé, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiar psicología, comprendí que esto no era cierto. El que tú te acostumbres a vivir de una forma, a mantener a tu cuerpo a ciertos niveles de estrés, pues no es algo normal. Y entonces, bueno, cuando uno me, cuando me voy formando, pues empiezo a ver que hay formas
de tener herramientas para estos intervinientes de primera respuesta, equipos complementarios de emergencia, de personal de salud, que lo vimos ahora con la pandemia. Entonces, ay, ya la había probado. Ahí está. Hay varias teorías acerca del ser humano. Y el ser humano, pues, está esta parte donde dicen, Aristóteles era uno de los que decía que el hombre era un animal pensante, ¿no? Porque atendía estos instintos necesariamente de poder preservar nuestra especie. Pero es algo que esa condición nos hace sobrevivir. Y hay un enfoque que a mí me gusta mucho y quisiera retomar. Quisiera parecer que son teorías un poco viejas, pero son útiles. El ser humano como un ser humano biopsicosocial. En 1977, George Engel, un psiquiatra norteamericano, nos presenta este modelo, donde asevera que la existencia, el desarrollo y salud están determinados por la interacción constante de tres dimensiones: la biológica, la psicológica y la social. Desactivó su micrófono, maestra. ¿Ahí ya me escuchan? Ya. Gracias. Entonces, estas dimensiones, ¿a qué se refieren en la parte biológica? Pues incluye toda esta parte estructural, genética, cómo es que funcionan nuestros órganos en todo el cuerpo y cómo todas estas afecciones van a generarse enfermedades y lesiones específicas. La atención es la... ay, Terminas antes de comenzar. Deja ya te está bonito. a ver, ahí ya se escucha, es que algo está Sí, pasando. ya Listo. sé. No, disculpen. Nuestra otra dimensión es la dimensión psicológica y entonces abarca esta parte estructural, ¿no? Donde está nuestro cerebro, que yo creo que es la máquina más perfecta. Y entonces, ¿qué abarca? Nuestros pensamientos, emociones, nuestra personalidad, nuestras motivaciones. Y entonces, ¿cómo es que vamos a tener estas estrategias de afrontamiento y comportamientos? Y a la vez, ¿cómo vamos a interaccionar con la dimensión social? Es decir, en cómo va a ir comprendiéndose nuestro entorno familiar, cultural y económico, las redes de apoyo, el acceso a la educación, las condiciones sociales, nuestra red de salud, nuestras relaciones interpersonales. Y es aquí donde me gustaría hacer un análisis entre un modelo biomédico y un modelo biopsicosocial. Como les comentaron, yo soy equinoterapeuta y entonces yo trabajo una rehabilitación, no solamente es una terapia complementaria, es decir, no vamos a quitar el tratamiento farmacológico en todos los casos. Se va a hacer un análisis y entonces se hace este plan de terapia. Pero ¿qué es lo que hago? Nosotros aplicamos una rehabilitación en un entorno ecuestre. No solamente la magia que dicen por ahí, que es subir al paciente y estar únicamente con el caballo, dar este proceso de cambio neuronal gracias a las características del caballo para generar, habilitar funciones específicas en las personas o rehabilitar. Por ejemplo, si alguien tuvo un accidente y perdió la capacidad de caminar, pues obviamente el caballo apoya en esos casos. Y entonces, pero muchas personas piensan que no, solamente está la parte biomédica. En el área occidental, en los países occidentales, pensamos que la medicina únicamente se divide en la parte farmacológica. Y entonces, en este enfoque, pues en el modelo biomédico, únicamente es la parte farmacológica.
En el modelo biopsicosocial vemos la parte biológica, psicológica y social. Es una salud integral. En este rol, el paciente en el modelo biomédico lo vemos de forma pasiva y en el modelo biopsicosocial es totalmente activo, protagonista y responsable de la salud, ¿no? Yo les pongo el ejemplo que cuando van a la clínica los pacientes es muy complicado, ¿no? Una servidora trabaja en la unidad, en la UMF más grande de Latinoamérica. Ahí atendemos a muchísimos pacientes. Entonces, como ustedes saben, nuestro sistema de salud pues ya está sobrepasado. Y a la hora que vayas, hay bastantes personas, ¿no? Pero entonces llegan los pacientes, ¿no? De repente pues esta deficiencia de recursos los toma y dicen, a ver, a mí me superurge mi medicamento, ¿no? Y sales y los pacientes están echando sus tamales o sus garnachas y entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto las personas sí son responsables de esa parte de su salud, ¿no? En este comparativo vamos a ver que hay una relación real entre la relación con tu mente y el cuerpo. En el modelo biomédico se considera que no, únicamente es el cuerpo, y en el otro, pues sí, están interconectadas. ¿Y qué papel juega el contexto social? Nuestra familia, nuestro trabajo, cómo va mm, a generar condiciones que estimulen nuestra salud, ¿no? Muchas veces son trabajos donde por lo general son horas muy extenuantes para ustedes, ¿no? Y entonces llegan a casa, ¿no? Y hay necesidades. Si son personas que viven solas, pues bueno, hay que hacer tareas. Y si tienen una familia más tradicional, pues ¿qué va a pasar? La familia los requiere, los hijos, la pareja, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los objetivos de estos dos modelos? Pues que uno es curar, yo digo que es aliviar el dolor, porque realmente no se quita al 100 de ninguna de las dos, pero sí. Y en el otro, pues, ¿cuál es la idea? Promover el bienestar integral. Y pues los tipos de tratamientos que vemos son tratamientos únicamente farmacológicos en los modelos biomédicos y en los otros, pues es un tratamiento integral. Podemos echar mano de otras psicoterapias y este contexto social donde la familia nos va a apoyar. Otro ejemplo que les pongo, por ejemplo, con la equinoterapia es cuando nosotros pasamos al paciente, apoyamos a la familia que venga a integrarse a la terapia. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues bueno, lleve al caballo, apoye con esta actividad y entonces empezamos a integrar la familia. Y entonces cuando la gente sale de la terapia, pues ya se van platicando. Y el caballo me quiso morder, o el caballo aceptó las zanahorias, el caballo, y entonces empezamos a rehabilitar esta comunicación en la familia. Esta imagen se difundió mucho cuando fue la pandemia y entonces hace alusión al gran trabajo del personal de salud que realmente pues atendió esa emergencia, que desgraciadamente hubo mucho personal que falleció. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba con estas personas? De repente eran vistas como su obligación y es cierto, hay una parte de tu trabajo, ¿no? Pero hay otra parte donde se deshumanizaba un poco al personal de salud, ¿no? Y entonces no alcanzamos a ver esta condición humana de estos grandes héroes. ¿Quiénes son los intervinientes de salud? Bueno, son profesionales, personas que se especializan en oficios y muchas veces voluntarios. Son personas que llegan primero a atender, ¿no? Ellos, los vecinos, los amigos, la familia, y que sin tener algún conocimiento empiezan a apoyar, ¿no? En los sismos ya lo hemos visto en México, ¿no? Como ellos vienen, apoyan, y desgraciadamente a veces con los recursos que tienen. Por eso es que es tan importante empezarlos a capacitar. Yo me acuerdo que en el 2017, cuando nosotros estábamos apoyando a la población, la gente llegaba en sandalias
a querer apoyar pues a sacar a las personas. Y entonces lo que ocurría era se lesionaban. Entonces había una unidad donde había médicos, pero entonces ya no se dedicaban a atender a las personas o familiares que fueron lesionadas, sino a las personas que no llevaban un equipo adecuado y a esos buenos voluntarios, ¿no? Y entonces en esta imagen podemos ver médicos, enfermeras, paramédicos, administrativos, bomberos, policías, conductores, ingenieros, militares, técnicos y muchas más personas que se especializan en atender estas emergencias, ¿no? Y ellos idealmente tienen que tener un perfil. Este perfil debe ser muy específico, tienen que tener habilidades específicas, técnicas ya desarrolladas, otras habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, vocación de servicio, pensamiento crítico, la parte de adaptabilidad, resiliencia. Y otro factor es el estado adecuado de salud. Y entonces cuando están esas convocatorias, pues te piden que tú tengas un estado adecuado de salud. ¿Y qué es la salud? Es un estado, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o alguna enfermedad. Y entonces estas personas, cada vez que hay una emergencia, pues tienen diferentes tipos de tintes. Ninguna emergencia es igual, no se vuelve a repetir, así sea un incendio, y tienen características propias, ¿no? Duración, cuántos lesionados hubo, ¿no? Y estas emergencias, o en ocasiones desastres, cuando son mayenas, van aquejando directamente a las comunidades, y ahí sufren lesiones, pérdidas humanas y materiales. Y bueno, se exponen a estas personas al dolor, a la crisis, a sentimientos de impotencia, sufrimiento. En definitiva, muchas situaciones que son altamente estresantes y que pueden repercutir en el bienestar social, familiar y del entorno social, ¿no? Cuando las personas ya no pueden hacer su vida cotidiana, pues es bastante complicado, ¿no? Y bueno, ¿quién van atendiendo estas emergencias? Pues se van generando estados de vulnerabilidad de los afectados y entonces ahí es cuando entran estas personas. Yo les comentaba hace ratito que esta atención, primero van a llegar estos voluntarios, los que presenciaron la emergencia, ¿no? Y después equipos de primera respuesta y posteriormente estos equipos de respuesta complementaria, ¿no? Si se necesita llamar a bomberos, al ejército, unidades especiales, ¿no? Según la Organización Panamericana de la Salud, pues estos equipos de primera respuesta es un conjunto de personas que integran una determinada organización y prestan sus servicios en los momentos iniciales en situaciones de emergencias o desastres, en diferentes funciones de primera línea como ayuda humanitaria y servicios de salud, otras labores operativas de campo como combate de incendios, atención de heridos, ¿no? Y es aquí donde empezamos a ver un poquito la salud de la emergencia, de los intervinientes. ¿Por qué? El presidente de la International Critical Stress de Estados Unidos nos dice que, pues en realidad sí podemos ver que los intervinientes son vulnerables al impacto psicológico. Em, Según nuestras teorías en la academia, pues nosotros podemos ver que hay, pues los primeros afectados, que son los lesionados, la persona que se quemó directamente, ¿no? Los segundos afectados, que vendrían siendo los familiares, amigos, y el siguiente grupo de afectados serían, en tercer grado, los intervinientes, que son estas personas que apoyan a las personas lesionadas. Y aquí vemos un poquito
una emergencia que apenas hubo en la Ciudad de México, que fue una explosión por una pipa. Y tanto a voluntarios, a los vecinos, como a los grupos de emergencia, pues les tocó presenciar las condiciones críticas de los pacientes, ya que estaban quemados, ¿no? Y entonces aquí se difundió se dio una mala comunicación de la emergencia, porque ustedes veían en las redes, en los noticieros, imágenes donde no respetaban a la identidad de los lesionados. Entonces era un caso muy mediático, ¿no? Y aquí podría también poner otro grupo de afectados que son, yo los llamo los afectados más vulnerables, que son grupos específicos en situación de vulnerabilidad, como personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad, migrantes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vemos día a día en el trabajo de estos intervinientes? Vemos largas horas de esfuerzo, una lucha contra el tiempo por salvar vidas, trabajo en ambientes adversos, como por ejemplo estructuras colapsadas, derrames químicos, nos exponemos al olor de las personas de la carne muerta, ¿no? Trabajo en condiciones climáticas, bajo el sol, bajo las lluvias, réplicas de sismo, ¿no? Que esto tú sabes que tienes que estar atento, aquí, presente, para poder realizar bien tu trabajo, ¿no? Que muchas horas son labores pesadas, físicas y cognitivas, ¿no? Esta presión, porque tener que trabajar ante la presencia de los periodistas, ¿no? Ahora ya es muy común que estos periodistas no solamente sea un grupo pues ya más conocido, ahora ya hay gente que se autodenomina como periodistas, ¿no? Estos famosos youtubers y cualquier persona puede empezar a grabar y fue algo que se dio en esta emergencia, volviendo a la explosión de la pipa, ¿no? Ustedes vieron demasiados videos, les apuesto que aunque estuvieran en Durango, en Baja California, alcanzaron a ver cómo se filtraron estas imágenes inadecuadas, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el ojo puesto? Pues en los intervinientes. ¿Qué es lo que están haciendo? Y a pesar de que socialmente tienen una mayor credibilidad, en muchos países se han hecho estudios de qué personas son las que tienen, qué organismo tiene mayor credibilidad, pues siempre es Protección Civil, ¿no? Y ellos dicen, bueno, ¿a quién le crees cuando hay una emergencia? ¿A quién le crees? Al familiar que trabaja en una dependencia, ¿no? Entonces, pero ante las otras personas, este ojo público, este escrutinio, pues puede malinterpretarse alguna maniobra. Entonces, tú tienes que estar muy atento, ¿no? Que si vas a dar algún tipo de intervención, RCP, ¿cómo tocas a a la persona? ¿Cómo te refieres, ¿no? Porque te están grabando, ¿no? Muchas veces equipo o material inadecuado o insuficiente. Yo les puedo apostar que por ser un lugar gubernamental, padecemos de esto, ¿no? En muchas instituciones, cuando debería de ser lo contrario, ¿no? El gobierno debería de contar con todos estos insumos, ¿no? Para poder hacer una acción eficiente. Y muchas veces, pues, no, tenemos que improvisar. Y bueno, obviamente esto conlleva una alteración en nuestro ritmo cardíaco, en nuestra vida diaria, en las horas en que comemos, dormimos, ¿no? Y es aquí donde me gustaría hacer un poquito una pregunta, ¿no? ¿Ustedes tienen una rutina específica de a la hora que comen, a la hora que duermen? ¿Podrían comentarme o decir? A quien guste hacerlo vía oral, le activo el Oral micrófono. o por el chat, ¿no? Si ustedes dentro de estas rutinas, ¿no? A ver, aquí va una pregunta importante, ¿no? En esto
en estas alteraciones, me gustaría que alguien me comentara si alguno de ustedes aquí dicen, sí, tengo rutina de comidas, no, ninguna. Sin rutina, solo ejecuto la acción dormir, comer, ¿no? Tengo horarios establecidos, muy bien. Una rutina de sueño, si se realizan rutinas para casi cualquier actividad, casi siempre. Muy bien, pues felicito mucho a esas personas, porque esto en algún momento ustedes van a ver que, pues, o más bien ya lo ven, ¿no? En cómo están en el día, en cómo despiertan. Es que tengo que cuidar que no se mueva para ver que las intervenciones, ¿no? Nosotros también realizamos un labor de TRESH, ese procedimiento para clasificar heridos, lesionados y afectados según su gravedad y prioridad de atención y evacuación. Y aquí pongo un ejemplo. Cuando fue la parte de la atención de emergencia por el huracán Otis, ¿no? Pues decían que cuando al principio se fue la luz, pues estos sistemas de respiración, de apoyo de respiración, las enfermeras referían que para ellas fue muy complicado decir a quién se lo ponías, ¿no? ¿Quién vive y quién muere, ¿no? Entonces era muy complicado. Somos rutinarios por horarios. Creo que la mayoría tenemos horarios rutinarios. Muy bien. Tenemos que seguir reforzando esta conducta, ¿no? Los servicios públicos esenciales y destruidos, ¿no? Chin, a veces hay errores en el desarrollo de la emergencia, ¿no? No hay una comunicación y entonces no sabemos que ese hospital ya pasó. Por eso es importante tener una comunicación veraz, ¿no? Presión por parte de los familiares, ¿no? ¿Qué es lo que le está haciendo a mi paciente? A ver, ya llevo media hora aquí y no me ha dicho nada, ¿no? Y pues hay información confusa. Entonces esto va generando un cargo en nuestra mente, una carga realmente fuerte y significativa. Entonces, ¿cuándo comienza este auge sobre la salud conductual de los socorristas? Como ustedes ya saben, el 11 de septiembre pues hubo un atentado que cambió la forma en cómo se gestionan las emergencias. El 11 de septiembre del 2001 pues hubo un atentado terrorista y fue un desastre, ¿no? Ahí pudimos ver que los primeros que se acercaron a apoyar fueron bomberos rentados. Y entonces ellos observaban, pues con mucha impotencia cómo estaba la gente atrapada entre las llamas, ahí en el World Trade Center, y saltaban, decidían suicidarse. Y entonces ellos, pues, tuvieron que trabajar entre los grandes escombros, ¿no? En esa zona cero, era muy desalentadora. Toda la gente que trabajó en esa emergencia, en ese desastre, pues, obviamente fue un escenario muy complejo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues había muchísimas personas civiles lesionadas, fallecidas y otras personas que en la emergencia pues también fallecieron. Entonces, la FEMA respondió, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, respondió brindándoles grupos de autoayuda a bomberos y familiares como resultado de pues de lo que había sucedido para evitar algún trastorno de estrés postraumático. Pero, pues, con los siguientes datos que les voy a dar, imagínense. En el primer año, lo que ocurrió es que más de 10 bomberos se separaron de sus esposas para casarse con las viudas de sus compañeros. Y en lo que va de este tiempo, pues obviamente han muerto más de 22 bomberos y 32 policías. Entonces, ¿ustedes consideran que realmente fue eficiente este apoyo, esta ayuda que se dio de parte de FEMA? Ya había trabajos sobre la salud de la emergencia, pero pues aquí vimos que empezó a desarrollarse mucho más, a darle mucho más auge, ¿no? Y actualmente, pues yo recomiendo mucho los trabajos que se hacen en España,
en Estados Unidos, en Perú. Hay mucho trabajo con los intervinientes y un área de investigaciones que trabaja y da evidencia científica de estos cambios que tenemos que hacer. El aprendizaje es constante y entonces nosotros no podemos quedarnos con lo que funcionaba. A partir de esa evidencia, vamos a generar otros instrumentos. Nosotros vemos que cuando ocurren las emergencias, se activa nuestro sistema límbico y entonces nuestro cuerpo por naturaleza va a empezar a generar una serie de sustancias neurotransmisores y se van a activar estas estructuras neuronales para poder sobrellevar este momento de crisis. Y este momento de crisis es un conjunto de reacciones físicas, pensamientos y emociones que se presentan ante una situación que nos pone en peligro o una amenaza ante nuestra integridad. Y bueno, el trauma ya es una impresión emocional que se produce después de un daño duradero, después de vivir un evento extremadamente aterrador o angustiante que sobrepasa nuestros mecanismos de afrontamiento. Por eso es tan importante que se capacita en mecanismos de afrontamiento a los intervinientes. Lo que pasa con nuestro cerebro es que se activa nuestra parte de la amígdala, ¿no? Que es la parte que dice, huye, vámonos, ¿no? Y entonces nuestro hipocampo dice, a ver, ¿qué es lo que pasó? Huele a carne quemada. Y entonces empieza a recordar estos procesos. Y nuestra parte frontal del cerebro, que es el que va a regular todas nuestras conductas, se inactiva porque esta parte está súper activa. Y entonces han escuchado acerca de esta parte del cortisol, esta sustancia tan famosa. Lo que hace es que va a ir trabajando en diferentes horarios. Esos neurotransmisores parecieran un veneno que corre por nuestro cuerpo en las primeras horas y entonces van a tener diferentes comportamientos durante las próximas horas, ¿no? Unos se van a segregar durante esos minutos, las siguientes sustancias se van a segregar durante 1, 2, 3 días y la siguiente la semana. ¿Qué es el estrés? Se define como un estímulo puntual, agresivo o no, percibido como una amenaza para una homeostasis en un entorno, ¿no? Y entonces, pues es un signo de alarma. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a activar un conjunto de reacciones. Como les decía, esta respuesta fisiológica, metabólica, neurológica, que permite que nosotros vayamos respondiendo a este estímulo estresor, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando después de mucho tiempo, ¿no? Nosotros vivimos estresados y hasta nos reímos. Tengo estrés, ¿no? Y vivo estresada, ¿no? Y ya lo nombramos, ¿no? Y está bien. Poco a poco nos vamos viendo, observando, autoconociendo y dice, ay, estoy estresada, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Después de que nosotros, en los estudios que hemos hecho, se puede observar que está aquí. Esta línea es la más, no sé si se alcance a ver, ¿me podrían decir? Ya cambió. Sí, sí se puede leer. Sí, sí se puede ver. Entonces, esta línea es la parte donde nuestro estrés está bajo. Y aquí arriba, el pico alto. Y entonces, viene aquí una curva. No, maestra, no hay ninguna gráfica. No, Pensé yo que... les estoy explicando. O sea, ok. o sea, no, a ver, es que aquí tendría que aparecer. Permítame. Sí. Mm, Puede dibujarla, ¿eh? Si necesitas, ahí Aquí funciona es para lo que hacer voy a dibujos. buscar un poquito. Permítanme. Mm, su foto, mi foto, ¿sí la ven? Eh, Sí, ¿no? su, su imagen Aquí. sí se ve. Ajá. No, en la No, presentación no se ve nada. no, pero en mi foto sí se ve, ¿no? Su imagen de la Mi presentación... de foto, a ver. No, en la presentación no hay imágenes, solo texto. Ok. No, pero yo en donde me veo con el cuadrito blanco. A ver, dejen.
dejo de compartir tantito. Tu foto de... Uy, no. Bueno, es que no sé ahorita cómo dibujarlo, disculpen. Es que me faltó esa gráfica. Lo que les quiero explicar es, nosotros tenemos una línea abajo, ¿no? Imaginen un plano cartesiano, ¿no? Y entonces, en la planta... Ay, muchas gracias, disculpen. Y entonces, donde está la primera línea, ahí es nuestra línea base, ¿no? Cómo está nuestro cuerpo normalmente. Pero cuando lo exponemos a situaciones de estrés, va a aumentar, ¿no? Digamos, aumenta 5 rayitas, ¿no? Sube, sube, sube. Y en esas 5 rayitas, lo que va a haber son oscilaciones entre arriba, abajo, chin, ¿no? Ya hubo muchos pacientes en el trabajo, chin, mi jefe ya me pidió este programa interno, chin, ya viene la parte del simulacro, hay que mandar, hay que organizar, ¿no? Y sube y baja, ¿no? Pero después de que estamos expuestos a un estrés todo el tiempo, lo que hace nuestro cuerpo ya no baja. Lo que va a hacer se queda en la parte superior. Entonces, ya no hay un equilibrio, porque todo el tiempo, digamos, estamos activados. Gracias, Gabriel. Gabriel en el chat nos pone esta imagen, ¿no? En la parte superior, lo que vamos a hacer es, observamos que nos quedamos todo el tiempo con este estrés, ¿no? Pero nosotros no lo vamos notando, no lo notamos. Y entonces, por eso es fundamental brindar atención temprana a quienes se exponen a situaciones altamente estresantes para poder prevenir los posibles problemas de comorbilidad que se observan en la persistencia, en una sintomatología ansiosa, en una cronicidad de respuesta de estrés, como les explico, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues ya hay una desregulación de nuestro funcionamiento hipotalámico, ¿no? Que obviamente pues nuestro cuerpo está al full, al full, a full, a full, a full, ¿no? Como un carro, como si todo el tiempo estuviera acelerando, 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 ¿no? Y entonces estas personas que inicialmente presentan síntomas menores de ansiedad, pues el transcurso de los días va avanzando, ¿no? Y nosotros los psicólogos decimos que nosotros tenemos que hacer normales estos síntomas anormales. ¿A qué me refiero? Pues los psicólogos generales o clínicos siempre dicen, no, es que no es posible que una persona esté en estado de shock, que una persona esté en insomnio, que tenga ataques de pánico, ¿no? Eso no es normal. Pero nosotros los psicólogos emergencistas, que tenemos una capacitación específica para atender esas emergencias, entendemos que sí es normal, ¿no? Pero que ya no es normal cuando pasan 3 semanas y nosotros continuamos con esto. Como les comentaba, ¿no? El riesgo para la vida del interviniente, ¿no? Es como un vasito que se va llenando poco a poco, ¿no? Estas reacciones que ya les he comentado, normales. ¿Qué va a pasar? Alteraciones de humor, ¿no? Tristeza, ansiedad, desrealización, despersonalización. ¿Y en qué va a ir tomando esto en los siguientes días? Pues depresión, problemas sexuales, trastornos de estrés postraumático que ya se van generando posteriormente, trastornos del sueño, trastornos digestivos, abusos de sustancias. ¿Cuántas veces no hemos visto, ¿no? En muchísimos cuerpos de emergencia y de intervinientes, ¿no? Que es muy común normalizar que las personas después de que trabajaron vayan a darse, como dicen, el bajón, ¿no? O se relajen con alguna sustancia, ¿no? Alcohol, vamos a fumar, ¿no? O incluso drogarse. Y de ustedes les hago esta pregunta, ¿no? ¿Alguno de ustedes sufre de
un trastorno de sueño, de ansiedad, que son como los más básicos, ¿no? Estos son los principales problemas, trastornos que vemos. Esos trastornos, si alguien tiene insomnio, han tenido insomnio, les ha dolido el estómago, han tenido cefaleas, les duele la cabeza, ¿no? Y que dicen, ay, bueno, o déjalo, o tómate un paracetamol, ¿no? ¿A quién de ustedes no les ha pasado insomnio? ¿Sí? ¿Quién más? A mí sí me ha pasado. Dolor de cabeza, ¿no? Migraña, ¿no? Este dolor insoportable y que de repente hasta te tienes que retirar de un entorno para poder evitarlo. Estrés por más de 3 semanas, ¿no? Insomnio. Yo tengo ansiedad y me medico para eso. Dolor de estómago, dolor de cabeza diariamente en el trabajo, ¿no? El tic del ojo es un clásico, ¿no? Y ya está ahí emojis, ¿no? Creo que te ponen así tu ojito, ¿no? Y nos da risa, ¿no? Que tu ojito esté brincando, contracturada. Yo continúo, de hecho, en tratamiento con psiquiatra. Muy bien. Ansiedad y problemas estomacales, ansiedad e insomnio, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarles, ¿quién lleva un proceso terapéutico y en ocasiones psiquiátrico con este acompañamiento, ¿no? Tristeza después del evento del 2017 y en las operaciones de demoliciones, mucho insomnio, necesidad de ya durar más. Claro. Y les voy a comentar, cuando fue la atención de la emergencia por el huracán Otis, hubo un apoyo de voluntarios, más de 80 voluntarios. Y estos voluntarios que atendieron la emergencia en sector salud no recibieron apoyo emocional. Y entonces teníamos un grupo y yo después trataba de escuchar, yo trataba de hacer algunas intervenciones con algunos, ¿no? Pero eso nos faltó. Y entonces muchos de ellos fue tan impactante para ellos porque, para empezar, era su primera emergencia, ¿no? Y muchas veces estos planes no cubren a los voluntarios que van a atender la primera emergencia, que es otro rollo, ¿no? Era su primera emergencia, sí, terapias grupales para ir sanando las emociones, muy bien. El ejercicio, claro. Y entonces, ¿qué era lo que pasó? Después de que ellos se fueran, nos fuimos, muchos de ellos no sabían qué hacer, ¿no? Y escuchaba que decían, yo llegué y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y fueron y lo platicaron con su familia. Pero curiosamente, ¿no? Las esposas, las parejas, ¿no? Realmente tienen meditación, muy bien, ¿no? Las esposas tienen una formación terapéutica. Y por otro lado, ¿qué hay del otro lado de la pareja, ¿no? Cuando tú te vas a una emergencia, ¿no? Está la pareja, ¿no? En ocasiones bajando la corte celestial para que regreses bien. Y cuando regresas y tú regresas a escupir todo lo malo, ¿no? ¿Qué pasa con ella? ¿No? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa con tu pareja? ¿Qué van a hacer con esa información? Por eso es tan importante que también se dé esta capacitación a las familias, ¿no? O los hijos, ¿no? Que empiezan a ver imágenes. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué pasa con estos pequeños que sus papás se van a la guerra, ¿no? Y tienen prohibido, una de las medidas es ver medios, ver la tele, ¿no? Porque al ver estas imágenes, ¿qué empiezan a decir los niños? Mi papá se va a morir, mi papá se va a quemar, mi papá le van a amputar una pierna, todas estas cosas que sí suceden. Y entonces ahí realmente estamos apoyando o cuidando de la salud mental integral de nuestro entorno, de nuestra familia, que es nuestro primer núcleo. Claro, sí, hay mucha gente que ha considerado renunciar al trabajo por salud mental, ¿no? Y muy bien a quien hace meditación, muy bien, Saraí, ¿no? Hay técnicas como mindfulness
Hay muchas técnicas, yoga, que te ayudan a empezar a cómo trabajar tu cuerpo para poder autogestionarte, ¿no? Y sí es válido, sí es válido, ¿no? ¿Y cuáles son los otros procesos que se generan como estas consecuencias en ocasiones? También pasa el suicidio. Les voy a comentar el caso de un bombero de Perú. El chico que empezó a trabajar a los 18 años. La corteza prefrontal se forma hasta los 21. Y el chico a esa edad ya llevaba 60 emergencias a los 21. A los 25 ya llevaba 60 emergencias. Y el chico se suicidó, ¿no? Entonces, déjenme leo esto. Realiza una actividad diariamente de 5 a 10 kilómetros en las mañanas, practico running y taekwondo formalmente. Duermo desde las 10, pero todos los días me levanto a la 1:50, o sea, ahí hay insomnio, y vuelvo a retomar mi sueño como a las 2 a.m. para levantarme como a las 5 a mis actividades deportivas y laborales. Disfruto de una tranquilidad por mi domicilio y estoy rodeada de una reserva de árboles, ¿no? Y no hay tráfico, es algo normal. Pues ahí yo veo que hay un poco de insomnio, no tienes una buena higiene del sueño, ¿no? Muy bien que estás entre naturaleza, ¿no? Es importante ya los que vivimos en la ciudad, ¿no? Todas las cosas que vivimos, pero eso no exenta a otras ciudades. Platicaba con un amigo apenas en Chihuahua, ¿no? Tantas cosas y tantas cosas. O sea, en todos lados van a pasar este tipo de emergencias, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a gestionarlo. O claro, si tienes la oportunidad y deseas cambiar de carrera, también es muy válido. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera regla de seguridad que tenemos? ¿Alguien me la puede decir? Primero yo, después yo y el último yo. ¿Y realmente aplicamos eso? Un acoso laboral por falta de personal. Mi asistente se jubiló y mi administrativa de pie y me exige que haga todo lo que ella. Exacto, ¿no? O los casos donde por cuestiones de grado hay una persona que es tu jefe y realmente no tiene la experiencia o los conocimientos para manejar estas emergencias, ¿no? Bioseguridad, primera regla, lugar seguro, ¿no? Primero mi seguridad. Ujú. Entonces, quiero aclararles un punto que un interviniente de emergencias puede presentar síntomas en cualquier momento de su vida, en cualquiera. No necesariamente cuando empezamos o a lo largo. Hay algunas instituciones que lo que hacen es, dependiendo de la edad que tengas, si estás al frente de las emergencias, ¿no? Ya después empiezas a trabajar un poco en la parte administrativa y ya después en la parte directiva. Pero eso va a depender de la institución. Y entonces aquí quisiera hacer un análisis. Ustedes son muy precisos porque yo he escuchado sus capacitaciones, ¿no? Que hablan del equipo de protección personal. Y bien, ¿no? Eso es algo que tenemos contemplado. Pero ¿qué pasa del cuidado de la salud integral de nosotros? Ya vimos que hay muchos compañeros que eh, me da tanto gusto ver que ya empiezan con estos hábitos. Hacer un acto va a hacer esa diferencia para ustedes, para el presente y para el futuro. Y también, obviamente, va a impactar en sus familias, en sus entornos, porque van a tomar buenas decisiones, porque van a tener esa visión. ¿Sí? Estos enfoques es importante que tengamos un, este enfoque biopsicosocial de la salud del emergencista integra una parte de interdisciplinariedad, ¿no? Donde va a haber la colaboración de distintos profesionales, ¿no? Como los psicólogos, los médicos, los trabajadores sociales, los sociólogos. Ustedes cuando hacen un programa interno de protección, un programa interno de protección civil, ¿qué hacen? Toman en cuenta, ¿no? Hacen una evaluación de riesgos y verifican. Y entonces, ¿por qué no se hace esto mismo con nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
les voy a platicar aquí un poquito acerca de las técnicas aplicadas, ¿no? Cuando nosotros vamos a empezar a generar nuestros trabajos en nuestras unidades, ¿no? Los exhorto a integrar esta información sobre el cuidado de sus intervinientes, sobre su autocuidado. Recuerden que pedir ayuda no es un símbolo de debilidad, sino de fortaleza y de autocuidado. Entonces, si ustedes los tienen bien presente, pues obviamente poco a poco vamos a ir modificando. Muchos estudios dicen que mucho de por qué no hay estas técnicas de autocuidado es porque el mismo personal no genera esta demanda. ¿Cuándo se ha dicho, oye, necesito ir al psicólogo? Por ejemplo, en el IMSS tenemos algo que se llama CPTIMS. Y entonces te mandan, verifican cómo andas en todos, en una forma, pues, pareciera integral, ¿no? Cómo ves, cómo oyes, cómo está tu salud mental, requiere un medicamento, se hace un ajuste. Pero, ¿qué pasa con la parte social o laboral? ¿No? Ese tema no se toca. No se toca porque pues estamos en ciertas instituciones, ¿no? Entonces es muy complicado. Pero si nosotros empezamos a poco a tratarlo como compañeros, a generar ambientes laborales saludables, ¿no? Muchas veces lo que pasa con los emergencistas es que tienen una buena paga, pero ¿a costa de qué? Largas horas. Y entonces realmente lo que vas a invertir en medicamentos, en todo lo demás, pues te lo gastas después, ¿no? Entonces, sí, permítanme, es un tema complicado. Cuando nosotros hacemos estos programas, estos simulacros, ¿no? Observamos que una de las técnicas más aplicadas son los primeros auxilios psicológicos. Y estos primeros auxilios psicológicos, hay brigadas incluso. No sé si ustedes cuenten con esa brigada de primeros auxilios, pero creo que sí. Que hacen, constituyen intervenciones organizadas y guiadas por objetivos, para los cuales emplean habilidades técnicas y tácticas validadas para este tipo de relación de ayuda. Y entonces se hace un paralelismo entre los primeros auxilios sanitarios con los psicológicos. Para que tú puedas aplicar estos primeros auxilios psicológicos se requiere de una formación específica. Y cualquier persona, pero formada en primeros auxilios psicológicos, puede aplicar esta técnica. Entonces, ¿qué les sugiero? Que cuando hacemos este trabajo, cuando empezamos a arrastrar el lápiz, ¿no? Lo tengamos contemplado. ¿Por qué? Porque así como no hay médicos, o sea, a nivel mundial hay una carencia de médicos, de personal de salud para atender emergencias, pues así hay una carencia de psicólogos emergencistas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando hagamos nuestro programa interno de protección? ¿Eh? Cuando hagamos esta parte de respuesta, nuestro plan de emergencia, ¿qué vamos a hacer? Tomar en cuenta estos primeros auxilios psicológicos y capacitar al personal previamente, ¿no? Y a todos, ¿no? Desde el personal de vigilancia, desde el personal de limpieza e higiene, los radiólogos, todo el personal, porque tú no sabes a quién le va a tocar. Entonces, clásico, que se capacita a las unidades, pero se capacitan a los que ya tienen tiempo siendo de la Unidad Interna de Protección Civil, ¿no? O a los compadres de los jefes, ¿no? Pero ¿qué pasa? No se capacitan a todas las personas. Y entonces estamos en un momento donde se está difundiendo elementos como la gobernanza, donde podemos echar mano de otras instituciones que nos pueden ayudar a capacitarnos. Hay muchas asociaciones civiles, hay instituciones gubernamentales que pueden capacitarnos a todo nuestro personal sobre primeros auxilios psicológicos, que es lo que se necesita, voluntad política.
para poder decirlo, ¿no? ¿Sabe qué, jefe? Tenemos que mandar a todos poco a poco, ¿no? Y entonces, paulatinamente, todos van a tener esta atención. El personal de ay, no leí esto, permítanme. No se preocupe, están hablando sobre acoso laboral. Ok, Ya les contesté. gracias. Otra terapia muy utilizada dentro de este ámbito es la terapia cognitivo-conductual. Cuando ustedes van a iniciar un proceso, después de que se dieron cuenta que pasaron de 3 a 4 semanas y ustedes si continuaron con esta primera sintomatología, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar apoyo psicológico. ¿Para qué? Evitar que se haga un trastorno de estrés postraumático. Entonces, esta terapia se centra en la relación entre los pensamientos, emociones y conductas disfuncionales de una persona para mejorar su bienestar, ¿no? Pareciera como un poquito, tiene técnicas que te pueden ayudar a ser más rutinario. Lo hace a través de técnicas que te ayudan a reconocer y cambiar patrones de pensamiento, de conductas, para desarrollar habilidades y resolver problemas, adoptando una conducta específica que sea más saludable y pues que tengas mejor bienestar físico. Y obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es un seguimiento de caso. A ver, ¿no? Yo no sé cómo sea en el ISSSTE o en algunas otras instituciones, ¿no? Pero estas capacitaciones, a ver, ¿cómo te fue en esta emergencia? Así como se hace em, al final se hace un reporte de todo lo que ocurrió en la emergencia, ¿por qué no hacemos un seguimiento de nuestros intervinientes, ¿no? Mostró ciertas conductas, tal y tal, ¿no? Si es que no tenemos el apoyo de un área psicológica. Y estar al pendiente para que posteriormente lo podamos derivar, ¿no? Si es que continúo con esto. Diffusion y debriefing, ¿no? Estas técnicas son de las más conocidas. Diffusion se realiza después de una experiencia traumática, generalmente en las primeras horas posteriores al evento. Pues la idea es generar un espacio seguro donde las personas pueden expresar y compartir emociones, pensamientos y sensaciones acerca del evento. ¿Cuántas veces no ha sucedido que cuando se atienden emergencias, ¿no? Las personas que tienen más apoyo dicen, ya, tranquilo, ya pasó, no te preocupes, ¿no? Y desafortunadamente, pues esos comentarios no son los que deberíamos escuchar. Por eso es importante que nosotros nos capacitemos, ¿no? Porque por lo menos ahí ya estamos escuchando, abriendo un canal de comunicación. Pero si te descalifican, si te dicen, ¿sabes qué? No, este no es el lugar para compartir tus emociones, tus sentimientos. Entonces, este espacio es un espacio seguro para poder trabajar. Se construye de varias fases, una fase introductoria, donde van a explicar todo el propósito. Y entonces van a tratar de hacer un análisis sobre todo el proceso de intervención. Una fase exploratoria, cuando cada miembro del equipo tiene una oportunidad de compartir expresiones, cómo se sintió, cómo vio con acciones, ¿no? Es conveniente que todas las personas participen. Este tipo de técnicas solamente se pueden hacer con grupos de la misma corporación. Yo no puedo mezclar policías y médicos, no. Tiene que ser de una misma corporación. Y al final, la fase informativa, que en esta fase se proporciona información sobre las reacciones, ¿no? Y se valida. Es muy importante validar lo que sentiste, lo que pensaste. Como les comentaba, no puedes empezar a descalificar, porque entonces las personas ya no se van a abrir.
Y el debriefing, pues igual, es un proceso estructurado, ¿no? Que es un poco más prolongado, ¿no? Según el creador, tiene como objetivo facilitar procesos de pensamiento emocional adecuado al trauma y sugerir estas estrategias de afrontamiento para qué hacer en una situación de estrés. Esto es muy importante, porque entonces tú ya le vas dando una línea de hacia dónde va a ir, qué es lo que va a hacer. Porque imagínense, muchas veces pasa que se atienden emergencias, ¿no? Y entonces llega un paramédico, un bombero, y le dice, ok, ya tranquilo, pero ellos están realizando funciones específicas de su área. Ellos no son psicólogos. Y entonces, en ocasiones, esa buena voluntad de los emergencistas, pues trae problemas psicológicos, porque entonces no fue bien canalizada, no fue validada el sentimiento, la emoción, y entonces genera estrés postraumático en las personas. Y eso es de la misma forma que esas intervenciones de buena voluntad de las personas que no tienen ese conocimiento, ¿no? Y que son compañeros y que nos dicen, ya, tranquilo, ¿no? No pasa nada. Y entonces, pues a diferencia del diffusing, el debriefing se realiza de manera individual y puede durar varias sesiones. ¿Qué es lo que va a pasar? Es igual, tiene una fase introductoria donde se va a explicar este proceso, en qué consiste, que va a estar en un área segura, libre de juicios y sin presión. Es decir, una persona va a poder ser libre de, como dirían vulgarmente, de despotricar todo lo que tiene, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Por la parte institucional, por un código de ética, no lo podemos decir. ¿Sabes qué? Yo no tenía un instrumento, una herramienta para poder trabajar y la persona se murió, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Tú no lo puedes decir en todos los lugares, ¿no? Porque incluso nosotros muchas veces como personal del ámbito público firmamos, ¿no? Donde decimos que tú no puedes hablar mal de la institución y esto se te queda. Entonces la gente se contiene. Viene una fase narrativa donde las personas son guiadas a reconstruir un evento desde sus propios puntos de vista, ¿no? ¿Cómo fue que empezó? Y entonces aquí viene la evocación del recuerdo, ¿no? Para empezar a externar estos pensamientos, emociones, pero de una forma, pues, saludable. Viene la parte de reacción emocional, los participantes siguen describiendo este evento, se fomenta la validación emocional y se normalizan las reacciones intensas. Está bien llorar, está bien sentirse mal, ¿no? Está bien querer salir, ¿no? Hay gente que dice, es que de todo eso yo me quiero morir, ¿no? ¿Qué pasa? Escuchando a un bombero hace tiempo, decía que cuando a él le tocó atender la emergencia de un niño que tenía la misma edad y sacó al niño calcinado, ¿no? ¿No? O sea, él me dijo, yo me quiero morir de ver un niño así, o sea, el pensar que era mi hijo, y esto sí ocurre, ¿no? ¿Pero qué? No puede ser posible que usted sienta, porque usted, desde la parte social o institucional, usted tiene que ser fuerte para llevar la emergencia. Y entonces viene una fase de enseñanza, donde se ofrecen estas herramientas para manejar el estrés y reacciones a largo plazo, ¿no? Se dan algunos consejos, cómo cuidar de uno mismo en días posteriores, estas reacciones que van a ser perfectamente normales, ¿no? Y que va a ser anormal. Y al final viene un cierre, donde el facilitador va a hacer un resumen específico de toda la emergencia, ¿no? Y cómo ahora, con tus recursos psicológicos, vas a poder afrontar esta parte. Otra técnica, que quizá no sé si sea conocida, pero quería ponerles técnicas que casi no fueran conocidas. Esta técnica se llama desensibilización y procesamiento por movimientos oculares. Es un tratamiento diseñado para aliviar angustia y estrés. En la parte cognitiva conductual se ve que en ocasiones hay personas que, a pesar de llevar ese tratamiento, tienen recaídas.
después de un tiempo. Por eso es importante que periódicamente nosotros vayamos al psicólogo, ¿no? Pasó este evento, a ver, ¿no? Y ver si es necesario una intervención más larga, un proceso breve, pero eso ya lo va a ir limitando. Entonces, esta terapia lo que va a hacer, se va a generar una historia clínica, se va a generar un plan de tratamiento con base a los síntomas que tienes, estos comportamientos, y empezamos a preparar al paciente. Y entonces se va a empezar a hacer una relación, un rapport entre la persona y el terapeuta. Todas estas técnicas, excepto los primeros auxilios, lo deben de aplicar psicólogos especializados, porque como ya mencionamos, pues el hecho de que se haga una intervención no correcta, pues puede perjudicar la salud de las personas. Entonces, en esta parte de preparación, las personas se va a generar una expectativa razonable sobre el proceso terapéutico, una psicoeducación y en técnicas de autocontrol para que él durante esta técnica empiece a regularse y autocontrolarse. Y en esta valoración empezamos a identificar el recuerdo más significativo y estas cogniciones negativas, pero también, aquí viene el choque, a expresar las positivas. No todo fue negativo en la emergencia. Viene este choque de las partes, las cogniciones positivas. Y aquí viene el momento cumbre, donde empieza la desestabilización. Empiezan a generarse cambios con una experiencia sensorial relacionada con el trauma o situaciones que para aumentar esta autoeficiencia en una introspección. Entonces, aquí es cuando viene la carnita de nuestra terapia, ¿no? Y entonces nos podemos apoyar de herramientas, ¿no? Auditivas y visuales para poder apoyar a manejar una introspección, sus emociones, pero con una nueva emoción positiva. El proceso de instalación va a incorporar lo que ya empezamos a hacer para reemplazar lo negativo. Ya vamos sacándolas y exploración corporal. Vamos a ver, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos memoria corporal. Cuando logramos tener estas sensaciones, ¿no? De tensión, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a trabajar nuestro cuerpo, a integrarlo, vamos a ver cómo nuestro cuerpo va a mitigar esa sintomatología negativa que fue a raíz de la emergencia, ¿no? Viene un cierre y ahí es cuando el paciente debe de tener ya esta sensación de autocontrol, que va a tener estas herramientas para la próxima intervención y que va a poder manejar estas situaciones. Posteriormente debe de haber una revaloración, ¿no? Vamos a plantear estos objetivos y algunas estrategias, si fueron alcanzadas o no, sobre las expectativas que se generaron al final, ¿no? Porque puede que uno diga, no, es que a mí sí me funcionó o no me funcionó. Hay personas que dicen, no, es que yo escucho que dicen, la psicología no funciona. ¿Por qué no funciona? No, pues es que fui con una persona que era huesera, pero me daba hipnosis. No, pues creo que te equivocaste, ese no era el especialista, ¿no? Fuiste quizá con una persona charlatana, entonces es importante buscar ayuda en instancias serias, ¿no? Porque ahora ya con tantas terapias alternativas, pues ya no sabemos quién realmente está capacitado para evaluarlo, ¿no? Entonces, pero eso no significa que aunque estén acreditados, no te hagas un match con una terapia que con otra. Entonces, por eso es importante esta reevaluación de si te funcionó o no y poder buscar otra opción, ¿no? Esta técnica se llama PASER, es un procesamiento asistido de situaciones estresantes recientes. Esta técnica está aplicada en Sudamérica por colombianos, peruanos, y entonces, ¿qué es lo que se hace? Promueve un procesamiento asistido de las situaciones de emergencias
para externar la capacidad de memoria de trabajo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a organizar, minimizando los niveles de interferencia de pensamientos intrusivos, negativos, la ansiedad que nos genera este recuerdo. Entonces, es una intervención que se caracteriza por su posibilidad de aplicación individual o grupal, con una cantidad restringida de participantes respecto al recinto. Es decir, sí podemos meter muchas personas que sean de la misma institución, pero ubicando que no estén hacinadas, que no esté haciendo mucho calor, o sea que idealmente tengan unas buenas condiciones para que se pueda relajar las personas, ¿no? Y qué es lo que pasa, que se aplica en tiempos muy breves, ¿no? Minuto y medio, 2 minutos cada etapa, y es de forma temprana, entonces lo que te genera es una flexibilidad para adecuarse a contextos diferentes de desastre, ¿no? Como les comentaba hace ratito, cuántas veces no hemos escuchado que la gente dice, ya vámonos, ya te quieres ir a tu casa, ya te quieres ir a otro lado, ¿no? Ya quieres salir de emergencia porque estás agotado, sí, pero venga, regresen, vamos a trabajar esto, no se va a llevar tanto tiempo, ¿no? Y entonces vamos a necesitar a un psicólogo que tenga experiencia, que se forme con esta técnica para que lleve el acompañamiento, porque requiere de acompañamientos puntuales, de una técnica de silencios, de cómo escucha el paciente. Vamos a utilizar un cronómetro, un metrónomo, y lo vamos a poner a 90 bits por minuto. Esto nos va a dar un ritmo, ¿no? Y vamos a ubicar a los intervinientes en una silla, o si no hay una silla, en el piso, sentados, con las manos entrelazadas. No sé si alcanzan a ver la imagen, y entonces estas manos entrelazadas lo que van a hacer es llevar el beat de movimiento. Con sus manos van a empezar a llevar el beat. Y entonces vamos a empezar a sincronizar los latidos de nuestro corazón con nuestras emociones, ¿no? Y entonces tenemos aquí diferentes etapas. Y aquí va a venir cómo vamos a llevar de la mano a los intervinientes. La primera parte va a hablar de una explicación de cómo es la técnica. Les vamos a decir que sabemos que están cansados, pero que es importante esta desactivación emocional para que ellos puedan tener recursos para minimizar la ansiedad. Entonces, requerimos de su atención, pueden o no pueden hacerlo, ¿no? Y ya, la voluntad. Posteriormente, acomodamos las personas en la técnica de tapping, ¿no? Y comenzamos esta introducción a la relajación por medio de la respiración y la sincronización con el metrónomo. Viene una primera etapa, donde se hace una reconsolidación asistida del recuerdo estresante, ¿no? Se va llevando al paciente sobre una narración, pero ellos mismos la van llevando. Es lo curioso, porque a veces puede que las personas no digan las cosas como las piensan, como las sienten, ¿no? En ocasiones decían, no, bueno, es que a mí me da pena decir que em, el olor es muy peculiar de las mujeres que están pariendo, ¿no? La sangre cambia, ¿no? Entonces, cuando me toca una emergencia y la mujer, tengo que atender un parto en la calle, es algo que me desestabiliza por cómo huele. Entonces, una persona que está fuera de, diría, bueno, eso que tiene que ver, pero ¿por qué? O tener algún comentario al respecto. Entonces, no. Ellos empiezan a llevar su propio proceso y poniendo énfasis en cada cosa que ellos consideran. Y entonces la segunda etapa de la reconsolidación, pues empieza a matizarse a cómo sobrellevarla, ¿no? Cómo generarla como si hubiera sido una película. Y aquí me da un poquito de risa porque
yo no, no me gusta ver películas de terror. Las odio porque me choca sentirme así estresada, ansiosa. Entonces, no las veo. Y a mi esposo le fascina el cine de terror. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué te parece si vemos una película de terror? Y entonces yo le pongo algunas series o películas de las que tanta hay en tantas streamings ahora o cine sobre emergencias. Y él me dice, es que en serio, ¿cómo puedes ver eso? Eso es de terror. Le digo, es que ese es un terror real para mí, pero yo no soporto lo otro. Y entonces es como volver un poquito a esta parte de la etapa que les digo. Ellos forman su propia película y entonces esto queda como si lo hubieran visto y empiezan a desensibilizar esta parte, ¿no? De este recorto, estos puntos, ¿no? Me tomó la mano, me apretó y falleció, ¿no? O me tomó la mano y me quedó un pedazo de carne, no encontraba sus huesos o estos puntos específicos lo pueden sacar, pero empieza quedando como si fuera una película. Y la tercera etapa, pues en esta reconciliación asistida, donde ya empiezan a integrarlo, pero ellos como personas, como una condición humana. Y entonces, en todos los estudios que se han aplicado, pues se ha visto que ha sido muy factible esta técnica. Por el tiempo, considero que es una técnica muy buena, no necesitas de tantos recursos y sobre todo el tiempo, porque la gente lo que quiere es irse, ¿no? Entonces, es un proceso muy personal, eso también es bueno porque la gente realmente alcanza a externar todas las cosas que hace dentro de su psique. Recuerden que la imaginación hoy la podemos llevar hasta, no tiene límites. Entonces, cuando es otro tipo de proceso terapéutico, no sé, como una cognitiva conductual, pues tiene que haber otro proceso, ¿no? Una parte donde tú consideras que esa terapeuta sí es buena, sí sabe, bueno, entonces sí, sí me está gustando cómo lleva el proceso, pero eso lleva tiempo. Y aquí en el PASER no, es muy rápido el proceso. ¿Qué es lo que les comparto, ¿no? La idea de esta charla era que empecemos a integrar la seguridad humana de los intervinientes a todos nuestros procesos escritos, a la práctica, ¿no? Darles un momento. Ya hace algunos años, en el 2014, la Federación Internacional, la Federación Americana de Bomberos invitó a 200 bomberos de diferentes instituciones y generaron 16 medidas de seguridad humana, que todos los procesos escritos, planes de emergencia, tenían que tener en cuenta estos procesos para sus bomberos, de los cuales 13 impactan en esos 16 productos, ¿no? Y entonces viene aquí, primer punto, un cambio de cultura. Si nosotros vemos socialmente, ¿qué pasa? Los intervinientes son vistos como héroes. Entonces, ahí un héroe o una persona grande, robusta, pues ellos no les duele, no sienten, o lo contrario. Si sientes, ay, no, es que entonces eres muy débil, ¿no? Y si lo vemos un poquito más desde la perspectiva de género, ¿qué es lo que pasa? Por lo regular, cuando son hombres intervinientes, no está permitido socialmente que los hombres expresen sus emociones. ¿Cuántos sobrenombres peyorativos se pueden decir entre hombres, ¿no? Y es muy común ver estas relaciones poco saludables donde se insultan, donde se denigran y vejan al otro como hombre, ¿no? Pareciera que no es una práctica común actualmente, pero sí, es muy común. Y entonces, en terapia yo escucho mucha gente que dice, no, es que a mí me enseñaron que yo soy un hombre y yo no puedo llorar, yo no puedo expresar mis emociones, yo no puedo expresar mi cansancio, ¿no? Entonces,
empecemos a hacer ese cambio cultural que impacta en la salud mental de los hombres y mujeres. Se ha visto en muchos estudios que las mujeres resisten a partes estresores y cuidan mejor, ¿no? Pero eso no significa que las mujeres siempre tengan que ser enfermeras y se les tenga que asignar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Se les da, bueno, entonces tú vas a tomar datos, tú vas a cuidar a tal persona. Y entonces esto, ¿qué es lo que lo que va a impactar? También va a impactar en su salud mental, porque chequemos la salud mental de muchas intervinientes mujeres. ¿Qué es lo que viven en estos grupos? Acoso sexual, ¿no? Discriminación por sexismo, también es algo que se ve mucho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las intervinientes vamos a ir a atender esta emergencia, ya no vas al 100, porque ya tienes a una persona que está, pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado de casos que están en capacitaciones, ¿no? Y miradas peyorativas, obscenas, comentarios obscenos, cuando se supone que estamos capacitándonos, ¿no? Y viene el segundo punto. Eso no es responsabilidad solamente de la institución, también es responsabilidad de nosotros. Tomar la batuta y decir, claro, yo soy responsable de mí. Y si puedo acompañar, bueno. Oye, compañera, no llevas tu programa, no llevas tu equipo de protección personal, ¿no? Pero así es de la misma forma con la salud mental. Esa responsabilidad de compañeros, ¿no? Porque la salud mental no solamente se ve en una etapa. Ocurrió la emergencia, ¿sabes qué? Dale los primeros auxilios. ¿Qué pasa con esta etapa de la gestión del riesgo? Con sus diferentes etapas. Tenemos que identificar que hay un problema. Ya lo vimos. Ya nombramos muchas personas que aquí lo están viendo. Y eso nada más es en este chat. Imagínense en todas las instituciones, todas las personas que están viviendo esas cosas. Y entonces, en realidad, bueno, hay el problema. ¿Y ahora qué medidas vamos a tomar? ¿Y ahora cómo lo vamos a? Intégralo, capacítalo, fortalece sus estrategias de afrontamiento. Y vamos a empoderar al personal. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que estás capacitado, que tienes todas estas estrategias, vas a empoderar al personal. Hace rato decíamos, si tú dices, yo sé cómo se hace esto y cuento con las herramientas, vámonos. Hay gente que hace maravillas en las intervenciones, pero requiere de eso, de un proceso, de una capacitación continua, como ustedes lo están haciendo de una forma maravillosa. Certificaciones. ¿Sabes qué? Mándalos a ver que realmente su condición médica esté bien. Porque ya vimos que el insomnio no es bueno, va a traer problemas. Sabemos que nuestro cuerpo después de estar expuesto a altos niveles de estresores, van a generar problemas cardíacos, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? A ver, vámonos, así como en algunos grupos de emergencia, vámonos a correr, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya estamos en el ámbito público, en una organización donde no lo exigen, ¿no? Ay, bueno, chin, ya hice pancita, ¿no? Pues no, vamos, es mi responsabilidad, trabajemos, ¿no? Un programa de muerte e investigación. Ellos lo que hacían era decir, a ver, vamos, hay un caso, eh, se volcó antes de llegar a la emergencia. ¿Qué fue lo que pasó? Pero aquí no. Muchas veces pensamos que en México analizar y destapar alguna emergencia es malo. Sí, va a generar escrutinio, pero eso nos va a poder permitir analizar qué pasó. ¿Para qué? Para no volverlo a cometer, para reconstruir mejor, ¿no? Analizando un caso durante este trabajo, ¿no? Decían, bueno, es que llegó a la emergencia, no llegó, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, es que el personal antes de llegar a la emergencia se quitó el cinturón de seguridad y el carro que era para 5 iba con 6.
Y entonces ahí ya empiezan a decir, ah, bueno, eso es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Valernos de la tecnología y de la inteligencia artificial. Ahora con la tecnología podemos hacer tantas cosas, ¿no? Buscar información, generar contactos, ¿no? Generar procesos. A ver, ¿sabes qué? Pásale este radio a una persona que está bajo los escombros. Y entonces desde ahí un psicólogo va a poder estar interactuando con la persona que está bajo el escombro, ¿no? Entonces tenemos que generar eso. Una subvención, como les comenté, apoyémonos de las instituciones que realmente, que son públicas o privadas, de la academia. Generamos diplomados. Yo veo que ustedes en capacitación en el ISSSTE tienen muy buenas cosas y muy bien. Y entonces, como instituciones, formemos esa red de apoyo. Sigamos trabajando en una política de respuesta unificada, que todos sepamos cuál es el proceso, que no sea la misma respuesta, que no se vale decir, ay, es que yo no sabía. O, ¿sabes qué? Mándalo con tal persona porque él es un freganón, ¿no? No, que yo entienda que ese mismo proceso de acompañamiento va a ser igual con Juan, con Ana, que con Luis, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa que, ay, mándalo con tal persona? No, pero esas políticas de respuesta se van a generar ¿con qué? Con una evidencia científica. A ver, ¿qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Vamos a buscar, ¿no? Ahora ya tenemos que tener planteados mucho para respuestas, incidentes violentos. ¿Cuántas noticias hemos visto en la última semana de estos incidentes en nuestros inmuebles? Yo les puedo decir que a diario, en la unidad en la que yo estoy, todos mis compañeros y una servidora sufre violencia verbal por los pacientes. Y esto lo vimos aquí, pero ¿qué tal los que están en otros estados? ¿No? ¿Cuántas veces no entran? ¿Cuántas veces no? Yo he sabido de una persona que entró con una pistola y apuntó a un médico, al ginecólogo, y le dijo que por qué le había entregado una niña, que él quería un varoncito y que le hiciera como fuera, ¿no? Y entonces, claro que todo esto impacta en la salud mental de los intervinientes, ¿no? Que haya un apoyo psicológico permanente, ya sea en su institución o en otro lado, ¿no? Y esta educación pública, volvemos a lo mismo, ¿no? Ustedes nos abren la puerta a muchos que tenemos esa inquietud de seguirnos capacitando, ¿no? Es decir, en vez de estar trabajando, no sé, viendo la tele, viendo series, voy a capacitarme, ¿no? ¿Y cuántas ustedes estén haciendo multitareas porque están en el trabajo? Y dices, ay, ¿sabes qué? Tengo un espacio o voy a acomodar mi carga de trabajo para poder estar en la capacitación, ¿no? Entonces van bien. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues medidas de autocuidado, reforzar hábitos de higiene. Cuando nosotros pasamos por las emergencias, pues ¿qué? Estamos trabajando, ¿no? Obviamente no van a ser condiciones y si se expone, si se aplaza esos procesos, ¿no? Muchas veces no hay lugares donde bañarse, asearse, comer adecuadamente, ¿no? Uno come lo que hay. Pero cuando salimos de la emergencia, empecemos esos hábitos de higiene, buenos hábitos de sueño, ¿no? Ahora es muy común que nosotros todo el tiempo con el celular, ¿no? Yo les sugiero que a una hora adecuada, con las horas que usted consideran mínimo 6 horas, que empiece su sueño a las 10 de la noche, cuenten 6 horas para que puedan descansar. Eso es como lo que recomendamos. Y entonces, si es a las 10 de la noche, que a las 9 pongan su celular en modos grises. Y entonces lo que hace es, ya no te va a dar estímulos de luz. Y entonces empieza a bajar tu nivel
¿no? Empieza a decir al cerebro, es hora de dormir, es hora de descansar, y entonces poco a poco vamos regulando nuestro sueño, alimentarse saludablemente, llevarse comida, si ya sabemos que a tal hora no vas a comer, ¿sabes qué? Me tengo que ir a una junta, pero dame 5 minutos. Esos 5 minutos me los voy a regalar a mí mismo. Voy a comer, voy a nutrirme, realizar ejercicios físicos. Idealmente es que ustedes tengan una rutina temprano, que puedan hacer alguna dinámica, pero si no, buscar por lo menos unas pausas en su trabajo, realizar estiramientos, respiraciones, ¿no? Eso sirve. Hace rato les comentaba que las técnicas de mindfulness son muy recomendadas. Tempranito, si se levantan a las 6 de la mañana, pues 15 minutos antes empiezan. Y ahora con el clic hay muchas técnicas, hay muchas eh, estrategias en YouTube y ustedes lo pueden ir viendo. Si es que no pueden llegar a un lugar, bueno, ahí lo pueden ver con su teléfono. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Expresar emociones y sentimientos. Normalicemos, escuchémonos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Ya es, bien. Pero ¿realmente estás? Aunque yo te estoy viendo de esa forma, estoy aquí para ti, para escucharte. Y esto de expresar emociones y sentimientos tenemos que hacerlo en el trabajo, pero también en la familia. ¿No? ¿Cómo? Buscando estos espacios de tranquilidad, de descanso. Yo en terapia les digo, bueno, pónganse una agenda. Yo les recomiendo que pongan el día, desde las 5 o 4 de la mañana, las 24 horas, pero en un papel para que ustedes lo puedan ver. Y en ese tiempo van a asignar tiempo de descanso. Y ustedes van a ver que muy seguramente no van a poder ponderar esa actividad como importante. ¿Por qué? Van a decir, llego del trabajo, los hijos, la comida, el quehacer, el trabajo, porque muchos se llevan trabajo a su casa y dormir, ¿no? Bueno, ¿y en qué momento descansaron? Es algo que hay que integrar a su rutina, ¿no? Si ustedes fomentan estas redes de apoyo saludables, estas relaciones saludables, es muy importante. ¿Cuántas veces, no, nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo estamos en casa? Porque es un núcleo fundamental del interviniente, ¿no? Hay problemas en la sexualidad, porque ya por tanto tiempo que trabajan, muchas veces no hay una vida sexual activa, ¿no? ¿Y qué hay de la otra persona? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Hay una retroalimentación? ¿Hay una buena comunicación de eso? ¿Y con los hijos? ¿No? Lo mismo, las parejas, los seres queridos, ¿no? Ya hace tiempo escuchaba a una persona, a un ponente, y en medio de la plática le llamó a su mamá y dijo, disculpen, tengo que contestarle a mi mamá. Yo siempre le contesto a mi mamá. Y dije, wow, ¿qué creen? Si les soy sincera, yo siempre le digo a mi mamá, voy a estar en una ponencia, por favor, no me interrumpas. Sí, ¿no? Y si fue una emergencia real, estoy para los demás, pero no para mi mamá. Dije, ay, wow, diario aprendemos algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes, no? No tienen blindado esa red de apoyo con sus seres queridos, con sus parejas, con sus hijos, ¿no? Y lo mismo, porque a veces también los hijos no se alimenta esa relación. Decimos, hijo, ¿cómo estás? Pero no le dijiste, oye, hijo, ¿qué crees? Hoy me llevé súper mal con mis compañeros. Ni siquiera me pidió que anotara en una aplicación, ¿cómo se llama, Dilio? Y anoté diario lo que es más relevante de mi día, entre citas. Sí, sí es importante generar estos procesos.
estos ambientes seguros, estas rutinas. Entonces, volviendo al comentario de rehabilitar esta comunicación con nuestros seres queridos, también coménteles, aunque los niños sean pequeños, ellos entienden. Ah, mira, yo hago esto. Mira, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no le han enseñado? Ay, hijo, te voy a enseñar RCP desde chiquito, ¿no? ¿Y por qué no le enseñan esta parte de cuidado, de emociones, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Hoy tuve un día muy complicado porque, no me salieron las cosas como yo quería. ¿Podemos hoy no platicar? O por hoy no te puedo leer, o por hoy, he escuchado comentarios que dicen, ¿sabes qué? Estaba tan cansada, ¿no? Las mujeres, estaba tan cansada que hice un huevo y ya, eso fue la cena. Y es válido, porque ella necesitaba ese espacio. Realmente no existe como tal un manual, pero cada código se va a generar en un plan de emergencias y un procedimiento personal, ¿sí? Sí, aquí si quieren les puedo compartir algunas eh, investigaciones que se han generado al respecto para que ustedes puedan leer y empaparse, ¿no? Entonces, no solo son los primeros auxilios psicológicos, consultar a un profesional de la salud mental. Y aquí, mucho ojo, ¿no? Porque a veces dicen, ah, es un psicólogo. Oye, yo me he sentido mal. No, espera, pero ¿qué tipo de psicólogo? ¿Con qué formación? ¿No? Entonces es importante que, de acuerdo a lo que nosotros estamos presentando, ¿mande? No escuché. No hay ningún micrófono abierto. Ah, ok. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos ir gestionando el estrés. ¿Y qué? Sobre todo, tenemos que estar capacitándonos y entrenándonos. Finalmente pongo esta imagen porque cuando nosotros nos valemos de nuestro entorno, de los seres vivos que están a nuestro lado, de nuestros conocimientos, podemos generar salud y bienestar integral. Y es aquí donde digo, si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos, Agustín de Hipona. Estos son mis datos y por favor, cualquier cosa que ustedes necesiten o les pueda apoyar, tienen mis datos, estoy aquí para apoyarlos. Gracias. No sé si tengan alguna duda, comentario. Hay una pregunta que dice Francisco Gerardo, ¿qué tipo de psicólogo maneja el tema de estrés laboral? ¿Hay algún especialista? Yo recomiendo un cognitivo conductual. Sí se tendría que apoyar de un proceso en ocasiones legal, cómo es que va a sobrellevar la situación y esta terapia cognitivo-conductual. Y gracias. Qué bueno que les quedan muchas enseñanzas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ah, Josué. Pregunta Fernanda Porque Vilchis, ¿por qué legal? es importante, como les había comentado, las emergencias tienen un proceso de diferentes disciplinas, ¿no? Y entonces, cuando tú escuchas una parte legal, te hace entender qué cosas son normales y qué cosas no. O sea, eso ya está escrito. Como tú estás dentro del problema, dices, es que, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, cuando tú lo ves en una parte legal, te ayuda cognitivamente a empezar a delimitar a qué tienes derecho, qué sí es normal y qué no es normal. Y entonces, cuando tú apoyas con este proceso psicológico, puedo actuar así o
¿Qué cosas sí están dentro de lo que yo puedo manejar y qué cosas no están dentro de lo que yo puedo manejar? Y la técnica te va a apoyar a tomar una decisión, a llevar una línea, ¿no? Bueno, sí, yo ya me manejé bien, pero ¿hasta qué punto, no? Y si llega al punto donde muchas veces no se denuncia, ¿y qué se hace? Como escuchábamos hace rato, renuncian por tanta carga, ¿no? Y vamos, pero ¿qué creen? Volvemos a empezar en otro lado. Es bien complicado, ¿no? Muy bien, Fernanda. Quiero comentarles algo porque si ustedes, y aquí sí me gustaría que alguien hiciera, que contestaran, si ustedes tuvieran que contestar, ¿qué edad tienen en salud mental? Es decir, ¿cuántos años han vivido con salud integral, con paz? ¿Qué edad tendrían? Muchas veces mm, información que dejamos lado y que existe en alguna enfermedad mental. Excelente, Palencia. 18 años. Wow, de 52 creo que los primeros 30. Me gusta mucho hacer esta pregunta porque he escuchado 2, 3, en gente adulta, 5, 15 con salud integral, 25, 18. Dentro de nuestro trabajo principal en este hay muchos compañeros que traen problemas desde afuera y lo quieren sacar con el derechohabiente, ¿sí? Wow, muy pocos, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? 28. Qué pregunta tan reveladora. Entonces, ya estamos listos para salir a atender emergencias 5 años. Tenemos mucho que hacer de la parte institucional y personal. ¿Alguna liga para el registro de los... Entonces, yo espero que haya sido una ponencia que no hayan tenido, porque no, desafortunadamente por trabajo no he tomado todas, pero a trabajar en uno, en la familia. Entonces recuerden esa parte. El pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de fortaleza y autocuidado. Víctor, Víctor Manuel Gómez, Ya se habilitó su micrófono. compañeros también con problemas de casa y vienen, lo descargan en el trabajo, exacto. Es muy común, ¿no? Dirían por ahí. Cuando te vas al trabajo, carga tu mochila de tus problemas del trabajo. Y en tu trabajo, pues dejas la mochila de los problemas de la casa. Ah, ok, Víctor. No sé si alguien más tenga algo que decir. Al final estamos mentalmente bien, físicamente también podemos estarlo. Sí, Ahí con relación a ese comentario, creo que como lo comentó, si hacemos lo que nos gusta, lo que nos fascina, podemos tener muchas dificultades, pero como nos gusta hacerlo, estamos bien porque estamos haciendo lo que queremos. Muchas veces cuando hacemos algo para lo que no estamos preparados o que no nos gusta, es muy pesado trabajarlo, hacerlo, incluso vivirlo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y creo que la mayoría aquí, sobre todo en protección civil, la mayoría somos voluntarios de hacer bien, de salvar vidas. así es. Entonces, yo les mando un abrazo muy fuerte
Eh, Les agradezco mucho por este espacio y quisiera que... Hay un dibujo ahí. Justo, Gabriel, ¿nos quisieras comentar algo acerca de tu dibujo? Creo que no. Es un agradecimiento, dice, estamos preparados, dice justo Gabriel. Gracias. Les voy a subir la liga, ya estamos a unos minutos de la 1. Pues muchísimas gracias, maestra Blanca. Le agradecemos muchísimo su ponencia. La verdad es que, como comentó, también es un tema muy interesante, muy amplio. Y pues cada día que tenemos este tipo de pláticas nos ayuda mucho, pues, en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo como brigadistas, como protección civil. Este, si quieren seguir asistiendo a estas reuniones, pueden unirse a los grupos de protección civil que tenemos. Algunos son de liste, algunos son de externos para que se puedan anotar y seguir recibiendo los enlaces de que es todos los miércoles, como les comentaba. Todos los miércoles tenemos estas reuniones, estas pláticas, y pues conforme van surgiendo inquietudes, necesidades, se va dando los temas. Pues le agradezco muchísimo, maestra, eh, le haremos llegar un reconocimiento por haber participado con nosotros y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias y igualmente que tengan excelente tarde. Gracias, maestra. Cuídense, bye. Este, ¿ya, ya cerraste video, Ricardo? Adelante, Rodolfo. A ver, permíteme, te voy a dar el micrófono.